Soy Cristina Díaz Cereceda, trabajo en el Laboratorio de Cálculo Numérico, en el Departamento de Matemática Aplicada 3, y mi línea de investigación es la modelización de problemas de vibroacústica en el ámbito de la ingeniería civil y la edificación. Lo que yo hago es modelizar problemas de vibroacústica y concretamente ahora estoy en el campo de la edificación, pero la idea es ir a otros campos. Vamos a ver, modelizar el ruido y un poco cómo se transmite el ruido, la parte de vibroacústica, acústica, ruido, y vibro, pues las vibraciones, ¿no? Porque muchas veces el ruido causa vibraciones en las estructuras y estas a su vez causan más ruido, ¿no? Entonces, la idea es un poco que, bueno, este tema hasta ahora, por ejemplo, aquí en España se había tocado poco y cada vez las normativas están más exigentes con estos temas, cada vez se está potenciando más, ¿no? Y la idea es tener como mecanismos que te permitan, pues, predecir sí, modelizar qué capacidad de aislar o de transmitir pues tiene una estructura, un edificio, o en fin, pues también se puede extrapolar a pues las vías del tren y el ruido que haría un tren de alta velocidad, etcétera. Parece que estamos un poco despertando en la cultura de la contaminación acústica, ¿no? Por eso es un tema que también está subiendo bastante y que hace falta ser capaz de generar modelos. La cultura mediterránea sí que es verdad que tradicionalmente es más ruidosa posiblemente que otras culturas europeas, pero yo creo que cada vez en estas cosas nos estamos homogeneizando más y sobre todo a nivel de normativas y de exigencias, ¿no? Yo creo que cada vez se es más consciente de que la contaminación acústica también es una contaminación. Siempre me había parecido como que el mundo de los doctorados era en plan para el más crack, igual de el que sacaba las mejores notas y aparte como, no sé, como una cosa muy, muy teórica y muy para ser los 4 elegidos, digamos, ¿no? Y bueno, yo hice la tesina de caminos aquí en este departamento y bueno, el director del grupo un día se reunió conmigo, me dijo a ver si me lo había planteado alguna vez el tema de hacer un doctorado, dedicarme a la investigación. Y fue un poco en plan, pues no, y dice, pues que sepas que sí, y además que hay muchas posibilidades de financiación, o sea que realmente, y en el mundo de la ingeniería hace falta y se está intentando potenciar, ¿no? Porque igual es un mundo en el que, como hay muchos más tipos de salidas profesionales, la gente acaba yéndose más al mundo pues, de la empresa. Yo me he cogido un poco la tesis como también para probar este mundo, ver si el mundo de la investigación, cómo me veo en él, si me gusta, si realmente es lo que yo esperaba de él, ¿no? Y un poco, pues la idea es esto, verlo y después decidir. Y espero poder decidir y que no implique renunciar a nada que valore mucho. Voy al gimnasio, me gusta mucho bailar y hacer actividades así. También suelo salir. Bueno, participo en el grupo de Soberanía Alimentaria en Ingeniería Sin Fronteras, que normalmente nos reunimos cada 15 días o así. Y bueno, no sé, voy haciendo. Ahora tengo la pareja en Italia, así que voy de fines de semana. Estamos haciendo de hora las compañías low cost.